La llamada ya estaba conectada. Cuando Jimena soltó esas palabras, ella no lo sabía. Pero doña Lupita escuchó cada sílaba, cada insulto, cada verdad que su nuera había escondido durante 8 largos años. ¡Ay! Esta vieja gorda e inútil está aquí otra vez. La voz de Jimena era clara como el agua a través del teléfono. No había estática. No había interferencia. Solo la crueldad pura fluyendo directamente al oído de una mujer de 67 años que había criado a su hijo sola. Me da vergüenza presentarla a mis amigas, una empleada doméstica en mi fiesta. Y es la madre de mi esposo. Doña Lupita no se movió. No podía moverse. Sus piernas se habían convertido en piedra. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Pero sus ojos se llenaron de lágrimas que se negaban a caer. Si dependiera de mí, esa india ignorante jamás pisaría aquí. Y en ese momento, algo se rompió dentro de ella. No fue un ruido, no fue un grito, fue algo mucho peor. Fue el silencio de una mujer que finalmente entendía que 8 años de sonrisas falsas, de abrazos fríos, de excusas para no visitarla, de miradas de desprecio cuando José Carlos no estaba mirando. Todo había sido real. Pero antes de continuar, necesitas saber cómo llegamos aquí. Necesitas conocer a doña Lupita y necesitas entender por qué esta historia no termina como crees que va a terminar. Si en algún momento de tu vida sentiste que alguien fingía quererte, si alguna vez descubriste que las sonrisas escondían desprecio, entonces esta historia es para ti. Quédate hasta el final, porque lo que pasó después de esa llamada cambió la vida de todos para siempre. Lupita María de los Santos nació en 1958 en un pequeño pueblo del Bajío. Su padre era albañil. Su madre lavaba ropa para las familias ricas del pueblo. Nunca tuvieron mucho, pero nunca les faltó amor. Ella era la menor de 6 hermanos. La única que aprendió a leer y escribir. La única que soñaba con algo más allá de los campos de agave que rodeaban su pueblo. Pero los sueños de una niña morena y pobre en el México de los años 60 no tenían mucho espacio para crecer. A los 14 años, Lupita ya trabajaba como empleada doméstica en la ciudad grande. Enviaba cada centavo que ganaba a su familia. Dormía en un cuartito diminuto en la parte trasera de la casa de sus patrones. Comía las sobras. Usaba la ropa vieja que le regalaban. Pero nunca perdió su dignidad. Y nunca perdió la esperanza de que algún día las cosas serían diferentes. A los 21 años conoció a José Carlos. Era chofer de taxi, moreno como ella. Sonreía con todo el cuerpo y la miraba como si fuera la única mujer en el mundo. Se casaron 6 meses después. No tenían nada, literalmente nada. Alquilaban un cuartito en una vecindad. Compartían baño con otras 4 familias. Lupita seguía lavando ropa. José Carlos trabajaba doble turno, pero eran felices. Y cuando Carlos nació, en 1983, Lupita supo que todo el sacrificio había valido la pena. Carlos, su único hijo, su razón de vivir. Ella lo miraba dormir en la cuna improvisada que José Carlos había hecho con maderas recicladas, y prometía en silencio que ese niño tendría una vida mejor, que ese niño estudiaría, que ese niño sería alguien. Y cumplió su promesa, cuando Carlos tenía 7 años, y José Carlos murió. Un accidente de tránsito, un conductor borracho, una vida arrebatada en segundos. Lupita tenía 28 años, un hijo pequeño, ninguna educación formal y absolutamente nadie que la ayudara.
pero no se rindió. Empezó a lavar ropa para más familias. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Sus manos se agrietaban por el jabón. Su espalda dolía constantemente, pero cada noche, cuando Carlos dormía, ella estudiaba los libros que él traía de la escuela. Aprendió matemáticas para ayudarlo con la tarea. Aprendió historia para responder sus preguntas. Aprendió a coser para que él nunca fuera a la escuela con ropa rota. Y Carlos aprendió algo también. Aprendió que su madre era la mujer más fuerte del mundo. Los años pasaron. Carlos creció. Era inteligente. Era dedicado. Era todo lo que Lupita había soñado. Consiguió una beca para una escuela privada. Luego otra beca para la universidad. Estudió Derecho. Se graduó con honores. Consiguió trabajo en uno de los mejores bufetes de la ciudad. ¿Y Lupita? Lupita seguía lavando ropa. No porque Carlos no quisiera ayudarla. Él le enviaba lana todos los meses. Le ofreció una casa mejor. Le ofreció pagar a alguien para que la ayudara. Pero ella siempre decía lo mismo. Millo, yo estoy bien. Guarda esa lana para tu futuro. Lo que Carlos no sabía era que su madre había guardado cada centavo que él le envió durante 20 años. Nunca tocó un solo peso. Todo estaba en una cuenta bancaria que él ni siquiera sabía que existía. Y había algo más. Algo que José Carlos le había dejado antes de morir. 3 terrenos baldíos en las afueras de la ciudad que su padre le había heredado. Terrenos que nadie quería en los años 80. Terrenos que ahora, 40 años después, valían millones. Lupita nunca los vendió, nunca los mencionó. Simplemente esperaba. ¿Pero esperaba qué? Quizá esperaba que Carlos la necesitara algún día. Quizá esperaba una emergencia. Quizá simplemente no sabía qué hacer con tanta lana. O quizá, y esta es la verdad más triste, quizá sabía que el dinero no podía comprar lo único que ella realmente quería: el amor de su familia. Carlos se casó a los 34 años. Jimena de Oliveira Martins, hija de un empresario, educada en las mejores escuelas, vestida con las mejores marcas, y absolutamente convencida de que ella era superior a todos los que la rodeaban. Lupita la conoció 3 meses antes de la boda. Carlos la llevó al pequeño apartamento donde su madre todavía vivía. Era un lugar humilde, pero limpio. Había flores en la ventana, había fotos de Carlos en cada pared, y había un olor a comida casera que llenaba cada rincón. «Mamá, quiero presentarte a alguien». Lupita salió de la cocina secándose las manos en el delantal. Vio a la mujer junto a su hijo, rubia, delgada, elegante, con una bolsa que probablemente costaba más que todo lo que había en ese apartamento. Y vio algo más. Vio la forma en que Jimena miraba a su alrededor, la forma en que arrugó la nariz casi imperceptiblemente, la forma en que sus ojos se detuvieron en el piso de cemento, en las paredes descascaradas, en el techo manchado de humedad. Fue solo un segundo, pero Lupita lo vio y lo entendió todo. «Mucho gusto, señora». Jimena extendió la mano con una sonrisa perfectamente ensayada. «Carlos me ha hablado mucho de usted». «El gusto es mío, mija». Lupita tomó su mano. Era fría, suave. La mano de alguien que nunca había lavado un plato en su vida. Durante la cena, Jimena apenas probó la comida. Dijo que estaba a dieta, que la comida casera le caía pesada. Dijo muchas cosas que sonaban educadas, pero que doña Lupita entendía perfectamente. «Esta comida no es digna de mí», pero no dijo nada. Sonrió, asintió. Siguió sirviendo café de olla y pan de elote como si nada.
porque doña Lupita había aprendido algo en 67 años de vida. Había aprendido que algunas batallas no valen la pena. Y había aprendido que el amor de un hijo es más importante que el orgullo de una madre. Mucho más. La boda fue en un salón de fiestas que doña Lupita jamás habría podido imaginar. Lámparas de araña de cristal, arreglos florales exóticos, meseros de etiqueta, 500 invitados, y ella sentada en una mesa al fondo, con un vestido que había comprado a plazos en la tienda de segunda mano. José Carlos la buscó entre la multitud, la abrazó fuerte, le susurró al oído: «Gracias, jefa, por todo. No estaría aquí sin ti». Y esas palabras fueron suficientes. Fueron suficientes para aguantar las miradas de los invitados que claramente se preguntaban quién era esa señora llenita y vestida de pueblo. Fueron suficientes para ignorar a la mamá de Jimena que ni siquiera le dirigió la palabra. Fueron suficientes para sonreír en las fotos aunque nadie la incluyera en las importantes. Ni una sola. Fueron suficientes. O al menos eso creyó. El primer año de matrimonio, José Carlos la visitaba todas las semanas. Le llevaba flores del mercado. Le contaba sobre su chamba. Le preguntaba si necesitaba algo. El segundo año, las visitas se volvieron mensuales. El tercer año, quincenales. El cuarto año, cuando nació Pedrito, todo cambió. Pedrito, su nieto. La razón por la que su corazón seguía latiendo tan fuerte, lo vio por primera vez cuando tenía 3 días de nacido. Jimena estaba agotada. José Carlos estaba trabajando y el bebé lloraba sin parar. Un berrinche. «Déjame cargarlo, mija». Jimena la miró con desconfianza, pero estaba demasiado cansada para discutir. Doña Lupita tomó al bebé en sus brazos, lo acunó. Empezó a cantar una canción de cuna que su madre le había cantado a ella hace más de 60 años. Y Pedrito dejó de llorar. De inmediato. En ese momento, doña Lupita vio algo en los ojos de Jimena. No fue gratitud, fue algo más oscuro. Fue resentimiento. Como si le molestara que esa vieja prieta y gorda pudiera calmar a su hijo cuando ella no podía. Los años siguientes fueron una mezcla de pequeños momentos de alegría y constantes recordatorios de que ella no pertenecía a ese mundo. Para nada. Las fiestas de cumpleaños de Pedrito, donde siempre la sentaban en la mesa más lejana. Hasta atrás. Las navidades donde llegaba con regalos hechos a mano y veía cómo los niños de la familia de Jimena recibían tablets y videojuegos. Las reuniones familiares donde nadie le hablaba excepto su hijo y su nieto. Pero ella seguía yendo. Siempre. Porque cada vez que Pedrito la veía, sus ojos se iluminaban. Brillaban. Corría hacia ella gritando: «¡Abuelita! ¡Abuelita!». La abrazaba con toda la fuerza de sus pequeños brazos y le decía cosas que nadie más le decía. «Abuelita, te quiero. Abuelita, eres la mejor. Abuelita, quiero ir a tu casa». Y Jimena odiaba cada segundo de eso. Lo detestaba. Lo que estás sintiendo ahora, esa mezcla de rabia e impotencia, guárdala. Porque lo que viene después es mucho peor. Y mucho mejor. El día que todo cambió fue el 8 de diciembre de 2024, el cumpleaños número 8 de Pedrito. Doña Lupita había recibido el convite 2 semanas antes. Llegó por correo. Un sobre elegante con letras doradas. Lo abrió con manos temblorosas. Estaba emocionada. Muy emocionada. Finalmente la habían incluido en algo importante. Pero cuando leyó el convite, algo no estaba bien. Estaba muy mal. «Tenemos el placer de invitarle a celebrar el 8º cumpleaños de Pedro».
Ya no decía nada más, nada, no decía su nombre, solo señora. En los convites que había visto de otros eventos de la familia de Jimena, siempre ponían el nombre completo del invitado. Señor fulano de tal, señora mengana de cual, pero para ella, solo señora, como si no tuviera nombre, ninguno, como si no mereciera uno. Doña Lupita guardó el convite en un cajón. No dijo nada a José Carlos. No quería causarle problemas. No quería que discutiera con su esposa. Pero esa noche, sola en su pequeño departamento, lloró. Lloró por primera vez en muchos años. Muchísimos. Y se preguntó si valdría la pena seguir intentando. El día de la fiesta, doña Lupita se levantó temprano. Se bañó con cuidado. Se puso su mejor vestido, el mismo que había usado en la boda de José Carlos hace 8 años. Le quedaba un poco más apretado ahora, pero seguía siendo su vestido favorito, el más bonito. Se miró en el espejo. Vio a una mujer vieja, llenita, prieta, con arrugas en la cara y canas en el cabello. Pero también vio a una mujer digna, una mujer que había criado a un hijo sola, una mujer que nunca había pedido nada a nadie, nada de nada, una mujer que merecía respeto, aunque nadie se lo diera. Tomó el regalo que había preparado para Pedrito, una cobija tejida a mano. Había tardado 3 meses en terminarla. 3 meses. Cada puntada estaba hecha con amor. Cada color había sido elegido pensando en lo que a Pedrito le gustaba. Azul como el cielo, verde como los árboles, amarillo como el sol. Sabía que Pedrito recibiría docenas de regalos caros, videojuegos, juguetes electrónicos, cosas que costaban cientos de varos. Pero también sabía que su cobija sería diferente, porque su cobija tenía algo que la lana no puede comprar: amor. Llegó a la mansión de Ximena a las 3 de la tarde. Era una casa enorme, muros blancos, jardines perfectos, autos de lujo estacionados en la entrada, meseros vestidos de negro recibiendo a los invitados. Doña Lupita bajó del taxi. El chofer la miró con confusión. Probablemente pensaba que se había equivocado de dirección, que esa señora humilde no podía pertenecer a ese lugar. Imposible. Pero ella caminó hacia la entrada con la frente en alto. Al llegar a la puerta, un mesero la detuvo. Su nombre, por favor. Lupita María dos Santos. El mesero revisó la lista, frunció el ceño, revisó de nuevo. Lo siento, no la encuentro en la lista de invitados. Doña Lupita sintió que su corazón se detenía. ¡Ay, no! No podía ser. Había recibido el convite. Tenía el convite en su casa. No podían haberla olvidado. Soy la madre de José Carlos, la abuela de Pedrito. El mesero la miró con incomodidad. Estaba claro que no sabía qué hacer. Déjeme consultar con la señora de la casa. Y desapareció dentro de la mansión. Doña Lupita se quedó ahí de pie con su regalo en las manos. Los otros invitados pasaban a su lado sin mirarla. Algunos susurraban, otros simplemente la ignoraban, como si fuera invisible. 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Finalmente, el mesero regresó. Puede pasar, pero la señora de la casa pide que utilice la entrada de servicio. La entrada de servicio, como los empleados, como los sirvientes. Doña Lupita quiso darse la vuelta, quiso salir corriendo, quiso olvidar que esa fiesta existía. Pero entonces pensó en Pedrito, en su sonrisa traviesa, en sus abrazos apretados,
en la forma en que la miraba, como si fuera la persona más importante del mundo, y caminó decidida hacia la entrada de servicio. Porque el amor de un nieto vale más que el orgullo de una abuela. Siempre entró a la fiesta por la cocina. Los empleados la miraron con curiosidad. Una de las cocineras, una mujer morenita de unos 50 años, le sonrió con complicidad. «Usted es la abuelita de Pedrito, ¿verdad?» «Sí, señora. Soy doña Lupita». «Ay, doña Lupita, el niño la adora. Habla de usted todo el tiempo. Dice que hace el mejor mole de olla del mundo». Esas palabras fueron un bálsamo para su corazón herido, un verdadero consuelo. «Gracias, mija. Que Dios te bendiga». Salió de la cocina hacia el jardín, donde se llevaba a cabo la fiesta. El sonido de la banda sinaloense la recibió con fuerza. Era todo lo que había imaginado y más, mucho más. Decoraciones espectaculares, mesas repletas de antojitos mexicanos, un castillo inflable gigante, un payaso haciendo malabares, un mago sacando conejos del sombrero, docenas de niños corriendo y riendo a carcajadas. Y ahí, en medio de todo ese alboroto, estaba Pedrito. Su Pedrito. Lo vio antes de que él la viera. Estaba rodeado de otros niños, pero parecía distraído, como si le faltara algo. Miraba hacia la puerta de la cocina cada pocos segundos, buscando a alguien. ¿A quién? Buscándola a ella, a su abuelita Lupita. Y cuando sus ojos finalmente la encontraron, su rostro se iluminó como el sol después de un aguacero. ¡Abuelita! Corrió hacia ella. Se estrelló contra sus piernas con toda la fuerza de un niño de 8 años. La abrazó con todas sus fuerzas, como si su vida dependiera de ello. «Abuelita, llegaste. Pensé que no ibas a venir. Me preocupé muchísimo. ¿Cómo no voy a venir, mi amor? Es tu cumpleaños. ¿Acaso crees que me lo perdería por nada del mundo?» Pedrito levantó la cabeza. Sus ojos brillaban con lágrimas de alegría. «Mamá dijo que a lo mejor no podías venir, que estabas enferma y te dolía mucho la espalda». Doña Lupita sintió que un escalofrío helado le recorría la espalda. Jimena le había dicho a su propio hijo que ella no vendría. ¡Qué barbaridad! Había intentado una vez más evitar que se vieran. ¡Qué dolor! Pero no dijo nada. Se tragó el dolor. Sonrió con ternura. «Estoy aquí, mi amor, y te traje algo muy especial. Mira». Le mostró el paquete envuelto en papel de colores brillantes, con dibujitos de luchadores. Pedrito lo tomó con reverencia, como si supiera que lo que había dentro era más valioso que cualquier videojuego de moda. «¿Puedo abrirlo ahora, abuelita?» «¿Sí? Claro que sí, mijo. Ándale, sin miedo». Desenvolvió el papel con cuidado. Sacó la cobija. La tocó con las manitas sucias de tierra. La acercó a su rostro. «Huele a tu casa, abuelita. A tortillas recién hechas y a canela. ¡Qué rico!». Doña Lupita sintió que su corazón explotaba de amor. Un amor inmenso. «La hice especialmente para ti, mi niño. Para que cuando tengas frío o miedo, me sientas cerquita de ti. Siempre». Pedrito la abrazó de nuevo. Más fuerte esta vez. Con mucha fuerza. «Es el mejor regalo, abuelita. El mejor de todos. Gracias». Y en ese momento, doña Lupita supo que todo había valido la pena. Las humillaciones, las exclusiones, las entradas de servicio. Todo. Porque el amor de ese niño era real, puro, genuino. Y eso era más valioso que cualquier tesoro, más que todo el oro del mundo. Pero su momento de felicidad
Duró poco, muy poco, porque Ximena los había visto. Maldita sea. Y estaba caminando hacia ellos, con esa sonrisa falsa, tan hipócrita, con esos ojos fríos que parecían de hielo, con esa voz que parecía amable, pero cortaba como un cuchillo cebollero. Doña Lupita, qué bueno que pudo venir. ¡Qué sorpresa! Ximena, gracias por invitarme. Siempre es un gusto celebrar a mi nieto. Las dos mujeres se miraron, una con odio disfrazado de cortesía, la otra con dolor disfrazado de fortaleza. Una batalla silenciosa. Pedrito, ¿por qué no vas a jugar con tus amigos? Tu abuelita y yo vamos a charlar un ratito. Tenemos muchas cosas de qué hablar. Pero mamá, quiero estar con la abuelita. Me gusta mucho estar con ella. Después, mi amor, ahora los adultos tenemos que hablar de cosas importantes. Vete a jugar. Pedrito miró a su abuela con preocupación. Doña Lupita le sonrió con ternura. Anda, mi hijo. Luego voy a buscarte. No te preocupes. El niño se fue, arrastrando los pies, mirando hacia atrás cada pocos pasos. Cuando finalmente estuvieron solas, la máscara de Ximena cayó. Se derrumbó por completo. No entiendo por qué sigue viniendo a estos eventos. Claramente no pertenece aquí. Usted no encaja en este ambiente. Doña Lupita la miró directamente a los ojos. Sin miedo. Vengo porque mi nieto me quiere. Y yo lo quiero a él, más que a mi propia vida. Ximena soltó una risa seca, sin una pizca de humor. ¡Qué amargura! Pedrito es un niño. No sabe lo que quiere. Cuando crezca, va a entender que hay ciertas personas que simplemente no encajan en su mundo, que estorban. ¿Y usted cree que yo soy una de esas personas? ¿Eso es lo que piensa? No lo creo. Lo sé. Doña Lupita sintió que algo se rompía dentro de ella, algo muy profundo. Pero no lloró, no gritó, no se defendió, se mantuvo firme. Solo dijo una cosa, con voz serena, pero cargada de dolor. Quizá tenga razón, mija. Quizá yo no pertenezca a su mundo, pero pertenezco al corazón de mi hijo y de mi nieto. Y eso usted nunca me lo va a quitar. ¡Nunca! Ximena abrió la boca para responder, para soltar veneno, pero en ese momento José Carlos apareció, justo a tiempo. Mamá, qué alegría verte. Y Ximena, ¿de qué están hablando? ¡Qué milagro que se llevan tan bien! La transformación de Ximena fue instantánea, increíble. Su rostro se suavizó, su voz se volvió dulce. Sus ojos perdieron la frialdad. Parecía otra persona. Nada, mi amor. Solo le estaba dando la bienvenida a tu mamá. Me da mucho gusto que haya venido. José Carlos sonrió. Abrazó a su madre con cariño. Ven, mamá. Quiero presentarte a unos colegas. Les encantará conocerte. Y se la llevó, dejando a Ximena con la palabra en la boca. Pero doña Lupita vio algo que José Carlos no vio. No pudo ver. Vio la forma en que Ximena los miraba mientras se alejaban. Y en esa mirada había algo que le heló la sangre, un odio profundo, un rencor terrible. Lo que no sabía doña Lupita era que ese odio estaba a punto de explotar, de desatarse con furia, y que sería su propio nieto quien le mostraría la verdad, la cruda realidad, de una forma que nadie esperaba, absolutamente nadie. Pero eso viene después. Pronto lo sabremos. La fiesta continuó por 3 horas más, interminables. Doña Lupita fue ubicada en una mesa alejada de la acción principal, en la mesa de los arrimados, sola, con solo un mesero que ocasionalmente le ofrecía algo de beber, agua de Jamaica para ser exactos,
Desde su lugar, podía ver a su hijo mezclarse con los invitados importantes, sonriendo y saludando a todos. Podía ver a Jimena siendo la anfitriona perfecta, la reina de la fiesta. Podía ver a Pedrito corriendo y jugando como cualquier niño de 8 años. Feliz e inocente, pero nadie venía a hablar con ella. Nadie. Nadie le preguntaba su nombre. Nadie la conocía. Nadie parecía notar que existía. Era invisible. Una fantasma en una fiesta llena de vida. ¡Qué ironía! Y quizá eso hubiera sido todo. Quizá hubiera regresado a casa esa noche con el corazón roto, pero intacto. Un poco más roto, tal vez. Quizá hubiera seguido fingiendo que todo estaba bien por el resto de su vida, por el amor de su hijo y de su nieto. Pero el destino tenía otros planes, planes siniestros. Eran casi las 7 de la noche. La fiesta estaba terminando. Los invitados comenzaban a irse. Doña Lupita decidió que era hora de despedirse de su nieto y volver a casa, a su humilde hogar. Se levantó de su mesa solitaria. Caminó hacia la casa buscando a Pedrito, con la esperanza de darle un último abrazo. Lo encontró en su habitación. Estaba sentado en la cama, jugando con su teléfono, o más bien, con el teléfono de su madre que había tomado prestado. A escondidas. ¡Abuelita! Pedrito saltó de la cama y corrió hacia ella, lleno de alegría. Pensé que te habías ido sin despedirte. Me hubiera puesto muy triste. Nunca, mi amor, nunca me iría sin darte un abrazo de oso. Lo abrazó con fuerza. Sintió sus pequeños brazos apretarse alrededor de su cuello. Un abrazo sincero y lleno de amor. Abuelita, quiero ir a tu casa. Me gusta mucho estar contigo en tu casa. Cuando tu mamá y tu papá digan que puedes, yo voy a estar esperándote con los brazos abiertos. Siempre. Pedrito la miró, con esos ojos enormes y expresivos, llenos de inocencia. Mamá nunca dice que puedo. Siempre pone pretextos. Lo sé, mi amor, lo sé, pero no te preocupes. Algún día podremos ir juntos. Se quedaron ahí, abrazados, por unos segundos que parecieron eternos. Un momento mágico. Y entonces Pedrito hizo algo que cambió todo. Lo cambió para siempre. Abuelita, quiero que veas algo que hizo mi juguete nuevo. Es padrísimo. Tomó el teléfono de su madre y empezó a tocar la pantalla con la habilidad natural de los niños de su generación. Nativos digitales. Mira, tiene una aplicación de llamadas y puedo grabar videos. Puedo llamar a cualquier persona. ¡Qué bueno, mijo! Te voy a llamar a ti. Pedrito tocó la pantalla. Buscó en los contactos. Encontró el número de su abuela, doña Lupita, y presionó llamar. Pero algo salió mal. En algún lugar de la mansión, el teléfono de doña Lupita comenzó a sonar, y al mismo tiempo, en otro lugar de la mansión, la voz de Jimena comenzó al hablar. Pedrito había conectado una llamada que no debería haber existido, una llamada que lo cambió todo. Doña Lupita buscó su teléfono en su bolsa, lo sacó, vio la pantalla, llamada entrante, presionó contestar y escuchó algo que nunca olvidaría. Esa vieja gorda e inútil está aquí de nuevo. Era la voz de Ximena, clara, despreciativa, llena de veneno. Doña Lupita se congeló. Miró a Pedrito. El niño no parecía entender lo que estaba pasando. Seguía tocando la pantalla del teléfono, ajeno a la tragedia que se desarrollaba. Me da vergüenza presentarla a mis amigas. Mira cómo está vestida. Parece una sirvienta, y es la madre de mi esposo. Cada palabra era un cuchillo, cada frase era un golpe. Si dependiera de mí,
Esa india ignorante nunca pisaría aquí. Pero José Carlos es un débil. No tiene el valor de decirle a su madre que no pertenece a nuestra familia. Doña Lupita sintió que las lágrimas comenzaban a caer, pero siguió escuchando, porque necesitaba saber. Necesitaba conocer la verdad completa. Lo peor es Pedrito. El niño la adora. No entiendo por qué. ¿Qué puede ver en esa vieja gorda que no puede ver en mí? Una risa, fría, cruel. En fin, solo tengo que soportarla unas horas más. Después de hoy, voy a asegurarme de que no vuelva a pisar esta casa. Silencio. Y luego, la línea se cortó. Doña Lupita bajó el teléfono. Sus manos temblaban. Su corazón estaba destrozado. Pero su rostro mostraba algo que no había mostrado en 8 años. Determinación. Abuela, ¿estás llorando? Pedrito la miraba con ojos preocupados. Ella se secó las lágrimas rápidamente. No es nada, mi amor. Solo me entró algo en el ojo. Pero Pedrito no era tonto. Tenía 8 años, pero podía sentir cuando algo estaba mal. Fue algo que dijo mamá. ¿Cómo, mijo? El teléfono. Conecté tu teléfono con el de mamá sin querer. Creo que escuchaste algo. Doña Lupita lo miró. Este niño, su nieto, era más inteligente de lo que nadie le daba crédito. No te preocupes, mi amor. Pero entonces doña Lupita se dio cuenta de algo. Había un icono parpadeando en la pantalla del teléfono de Jimena. Un icono que decía grabación en progreso. Pedrito había grabado todo, sin querer, sin saber lo que hacía. Había grabado cada palabra de odio que su madre había pronunciado. Y esa grabación estaba a punto de destruir todo lo que Jimena había construido. La verdad tiene una forma curiosa de salir a la luz. A veces tarda años, a veces décadas, pero siempre sale. Y cuando sale, nada vuelve a ser igual. Pero eso lo verás en lo que viene. No te vayas. ¿Qué harías tú en este momento? Si estuvieras en el lugar de doña Lupita, si hubieras escuchado todo lo que ella escuchó, si tuvieras en tus manos la prueba de 8 años de mentiras y desprecio. Piensa en eso mientras continúa esta historia, porque la decisión que ella tomó te va a sorprender. Doña Lupita se quedó inmóvil en el cuarto de su nieto. El teléfono de Jimena seguía en las manos de Pedrito. La grabación seguía ahí, parpadeando, esperando. Un millonario podría contratar abogados, podría destruir vidas con esa grabación, podría vengarse de cada humillación recibida. Pero doña Lupita no era millonaria. Al menos eso era lo que todos creían. Abuela, ¿estás bien? La voz de Pedrito la trajo de vuelta a la realidad. Sí, mi amor, estoy bien, pero no estaba bien. Su corazón estaba roto en 1000 pedazos, y cada pedazo sangraba con el recuerdo de esas palabras. Vieja gorda e inútil, india ignorante, no pertenece a nuestra familia. Había escuchado insultos toda su vida. Había sido discriminada por el color de su piel, por su peso, por su falta de educación, por su pobreza. Pero nunca había dolido tanto como ahora, porque esto venía de la familia de su hijo, de la mujer que dormía junto a José Carlos cada noche, de la madre de su único nieto. Esto no era un desconocido en la calle. Esto era traición. Doña Lupita respiró profundo. Tomó una decisión. Mijo, necesito que me des ese teléfono un momento. Pedrito se lo entregó sin preguntar. Ella miró la pantalla. La grabación seguía ahí.
12 minutos y 43 segundos de verdad pura. Sus dedos temblaron sobre el botón de borrar. Una parte de ella quería eliminarlo todo, olvidar lo que había escuchado, seguir adelante como si nada hubiera pasado, mantener la paz, proteger a su hijo de una verdad dolorosa. Pero otra parte de ella, otra parte sabía que la verdad siempre encuentra su camino y que 8 años de mentiras eran suficientes. Presionó guardar y luego presionó enviar. La grabación llegó al teléfono de José Carlos en menos de un segundo, junto con un mensaje de texto. «Mijo, escucha esto antes de hablar conmigo». Lo grabó Pedrito sin querer. «Es hora de que sepas la verdad». Doña Lupita le devolvió el teléfono a su nieto. «Gracias, mi amor». «¿De qué, abuela?» «De existir». Lo abrazó una última vez y salió del cuarto. Lo que pasó en los siguientes 30 minutos es algo que los invitados de esa fiesta recordarían por el resto de sus vidas. José Carlos estaba en el jardín, despidiendo a los últimos invitados, cuando su teléfono vibró. Vio el mensaje de su madre. Frunció el ceño. ¿Qué podía ser tan importante que no podía esperar? Abrió el archivo de audio y presionó reproducir. Los primeros segundos fueron confusos, ruido de fondo, la voz de su madre diciendo algo, la voz de Pedrito, y luego, esa vieja gorda e inútil está aquí de nuevo. José Carlos sintió que su sangre se helaba. Conocía esa voz. Era la voz de su esposa. Pero no era la voz dulce y amorosa que él conocía. Era algo completamente diferente. Me da vergüenza presentarla a mis amigas. Mira cómo está vestida. Parece una sirvienta. Y es la madre de mi esposo. José Carlos tuvo que apoyarse en una mesa para no caer. No, no podía ser. Jimena no podía haber dicho eso. Jimena amaba a su madre. Jimena siempre había sido respetuosa. Jimena, si dependiera de mí, esa india ignorante nunca pisaría aquí. Pero José Carlos es un débil. No tiene el valor de decirle a su madre que no pertenece a nuestra familia. Las palabras golpearon como un martillo. Débil. Su esposa lo había llamado débil. Su esposa había insultado a su madre. Su esposa había fingido durante 8 años. José Carlos sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Rabia. Una rabia profunda, primitiva, incontrolable. La grabación continuó. Lo peor es Pedro. El niño la adora. No entiendo por qué. ¿Qué puede ver en esa vieja gorda que no puede ver en mí? Y eso fue lo que lo rompió. No era solo su madre, era su hijo. Jimena estaba celosa de una abuelita de 67 años, porque su propio hijo la quería. José Carlos guardó el teléfono en su bolsillo y caminó hacia la casa. Lo que él no sabía era que doña Lupita estaba parada en la puerta del jardín. Lo había estado observando todo el tiempo. Había visto su rostro cambiar mientras escuchaba la grabación. Había visto la rabia en sus ojos y había sentido algo que no sentía en muchos años. Orgullo, orgullo de su hijo. Porque finalmente, José Carlos iba a enfrentar la verdad. José Carlos encontró a Jimena en el salón principal. Estaba despidiendo a las últimas amigas, sonriendo, abrazando, prometiendo reunirse pronto para el cafecito. La anfitriona perfecta, la esposa perfecta, la mentirosa perfecta, Jimena. Su voz sonó diferente, más grave, más fría. Jimena se dio vuelta. Vio algo en los ojos de su esposo que nunca había visto antes. José Carlos, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Necesito hablar contigo. Ahora, a solas. Las amigas de Jimena intercambiaron miradas nerviosas.
Claro que sí, mi amor. Solo déjame despedir ahora, Jimena. El tono no admitía discusión. Las amigas se despidieron rápidamente y salieron casi corriendo. Y entonces estuvieron solos. José Carlos sacó el teléfono de su bolsillo, lo puso sobre la mesa y presionó reproducir. Los primeros segundos, Jimena no entendió lo que estaba escuchando. Y luego escuchó su propia voz. Esa vieja gorda e inútil está aquí de nuevo. Su rostro se puso pálido. José Carlos, yo puedo explicar. Sigue escuchando. Me da vergüenza presentarla a mis amigas. Mira cómo está vestida. Parece una sirvienta. José Carlos, sigue escuchando. Si dependiera de mí. Esa india ignorante nunca pisaría aquí. Pero José Carlos es un débil. La grabación terminó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Jimena miró a su esposo. Miró la puerta. Miró el teléfono. Y entonces hizo algo que José Carlos no esperaba. Atacó. Eso está sacado de contexto. Estaba bromeando con mi amiga. Tú sabes cómo somos las mujeres. Decimos cosas que no sentimos. Llamaste a mi madre vieja gorda e inútil. Era una broma. Llamaste a mi madre india ignorante. José Carlos, estás exagerando. Me llamaste débil. Jimena abrió la boca. La cerró. No tenía respuesta para eso. 8 años, Jimena. 8 años fingiendo que querías a mi madre. 8 años de mentiras. Yo nunca. 8 años excluyéndola de las fotos familiares. 8 años sentándola en la mesa más lejana. 8 años haciéndola entrar por la puerta de servicio. La voz de José Carlos se quebró. Hoy la hiciste entrar por la puerta de servicio. A la mujer que me crió sola. A la mujer que lavó ropa durante 40 años para que yo pudiera estudiar. A la mujer que nunca me pidió nada. José Carlos, mi madre vale más que toda tu familia junta, vale más que toda esta casa, vale más que toda la lana del mundo. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de José Carlos. Y yo fui tan ciego que no lo vi. Fui tan cobarde que nunca la defendí. Fui tan estúpido que dejé que la trataras como basura en mi propia casa. Esa es la verdad más dolorosa de todas. No es que Jimena fuera cruel, es que José Carlos lo había permitido. Durante 8 años, había elegido la comodidad sobre la justicia. Durante 8 años, había elegido el silencio sobre la verdad. Durante 8 años, había elegido a su esposa sobre su madre. Y ahora, finalmente, estaba pagando el precio. Lo que está sintiendo ahora, ese nudo en el estómago, esa rabia en el pecho, guárdalo, porque lo que viene después es todavía más intenso. Y la persona que va a destruir a Jimena no es José Carlos, es alguien mucho más inesperado. La discusión entre José Carlos y Jimena continuó por más de 1 hora. Gritos, lágrimas, acusaciones. Jimena intentó cada táctica posible. Primero negó todo. Dijo que la grabación estaba manipulada, que alguien la había editado para hacerla quedar mal. Cuando eso no funcionó, intentó minimizar. Dijo que todas las nueras dicen cosas así de sus suegras, que era normal, que José Carlos estaba exagerando. Cuando eso tampoco funcionó, intentó culpar a doña Lupita. Dijo que ella siempre había sido distante, que nunca había intentado integrarse a la familia, que era imposible querer a alguien tan diferente. Y cuando José Carlos le preguntó qué quería decir con diferente, Jimena cometió el error más grande de su vida. Ya sabes, ella es, bueno, no es como nosotros.
José Carlos, tú sabes lo que quiero decir. Tilo. Es morena, José Carlos, y gorda, y pobre, y no tiene educación. ¿Cómo esperas que yo la presente a mis amigas? José Carlos la miró como si la viera por primera vez. Y quizá era la primera vez que veía a la verdadera Ximena, sin máscaras, sin actuación, solo crueldad pura. Yo también soy moreno, Ximena. Tú eres diferente. ¿Cómo soy diferente? Tú eres exitoso, tienes lana, eres educado, eres... Soy el hijo de esa mujer morena, gorda, pobre y sin educación que tanto desprecias. Ximena abrió la boca. No salió ningún sonido. Y todo lo que tengo, todo lo que soy, es gracias a ella, gracias a sus manos agrietadas por el jabón, gracias a sus noches sin dormir, gracias a su amor incondicional. José Carlos. Se terminó, Ximena. ¿Qué? Este matrimonio se terminó. No puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Ximena sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Pero Pedro, piensa en Pedro. Estoy pensando en Pedro. Por eso mismo me voy. ¿Qué quieres decir? Quiero que mi hijo crezca sabiendo que su abuela es una heroína, no una vergüenza. Quiero que aprenda que el color de la piel no determina el valor de una persona. Quiero que sea mejor hombre de lo que yo he sido. José Carlos se dio vuelta para irse y entonces la vio, su madre, parada en la puerta, con lágrimas en los ojos, pero también con algo más. Con paz, mamá. Mijo. Los dos se miraron. 8 años de distancia desaparecieron en un segundo. José Carlos corrió hacia ella. La abrazó como no la había abrazado desde que era niño. Lloró en su hombro como no había llorado en décadas. Perdóname, mamá. Perdóname por no defenderte. Perdóname por ser tan ciego. Perdóname por todo. Doña Lupita acarició su cabeza. No hay nada que perdonar, mi hijo. Eres mi hijo y te amo. Pero hay algo más que tengo que decirte. José Carlos levantó la cabeza. ¿Qué, mamá? Doña Lupita sonrió. Hay algo que nunca te conté. Algo que tu padre me dejó antes de morir. ¿Qué cosa? Y entonces doña Lupita contó la verdad sobre los 3 terrenos baldíos, la verdad sobre la lana que había guardado durante 20 años, la verdad sobre una herencia que valía millones. José Carlos la escuchó en silencio. Ximena, que seguía en el salón, también escuchó. Y su rostro pasó de la incredulidad al horror. Horror porque se había dado cuenta de algo. Durante 8 años había tratado a una millonaria como basura. Durante 8 años había despreciado a una mujer que podía comprar su casa 10 veces. Durante 8 años había cometido el error más grande de su vida. Y ahora era demasiado tarde para arreglarlo. Mamá, ¿por qué nunca me dijiste? Doña Lupita lo miró con amor infinito, porque quería saber si me amaban por quien soy, no por lo que tengo, y ahora lo sé. Miró hacia Ximena. Ahora sé exactamente quién me ama y quién no. Ximena dio un paso hacia adelante. Doña Lupita, yo no sabía. Doña Lupita levantó la mano. No, tú sabías exactamente lo que hacías. Sabías que yo era la madre de tu esposo. Sabías que yo era la abuela de tu hijo. Y decidiste tratarme como basura de todas formas. Pero la lana no cambia quién soy. No cambia quién fuiste tú durante 8 años. No cambia las palabras que dijiste hoy. Doña Lupita se acercó a ella. Y tampoco cambia lo que va a pasar ahora. ¿Qué va a pasar ahora? Doña Lupita sonrió. Vas a perder todo.
Pero la persona que más daño le hizo a Jimena no fue doña Lupita. No fue José Carlos. Fue alguien que había estado escuchando todo desde las escaleras. Alguien de 8 años. Alguien que amaba a su abuela más que a nada en el mundo. Y alguien que tenía en sus manos la prueba de todo. Pedrito bajó las escaleras lentamente. Su rostro estaba mojado de lágrimas, pero en sus manos llevaba algo, el celular de su madre, con la grabación todavía guardada, y con algo más, algo que nadie esperaba. Yo también grabé cuando mamá le gritó a la abuela en la fiesta, antes de que me mandaras a jugar. Lo grabé todo. Jimena sintió que sus rodillas se doblaban. No solo había una grabación, había 2. Y las 2 estaban en manos de un niño de 8 años que acababa de perder todo el respeto por su madre. Lo que sigue es la destrucción total de Jimena y la reconstrucción de una familia. Pero eso viene en lo que queda de esta historia. Quédate. El silencio que siguió a las palabras de Pedrito fue el más denso que esa mansión había experimentado en sus 20 años de existencia. Jimena miró a su hijo, su propio hijo, con esas grabaciones en las manos, con esa expresión de decepción en el rostro, con esas lágrimas cayendo por sus mejillas. Pedrito, dame ese celular. No. Pedrito, te estoy hablando. Dame el celular ahora. No. Era la primera vez que Pedrito le decía que no a su madre. La primera vez que desafiaba su autoridad. La primera vez que la miraba sin respeto. Y Jimena lo sintió como un golpe en el estómago. Escuché todo, mamá. Escuché lo que dijiste de la abuela. Y no me gustó. Pedrito, tú no entiendes. Los adultos a veces dicen cosas que... Dijiste que era gorda y vieja e inútil. Dijiste que era prieta e ignorante. Dijiste cosas horribles. Pedrito. Y la abuela siempre fue buena conmigo. Siempre me regaló cosas hechas con sus manos. Siempre me abrazó cuando tenía miedo. Siempre me quiso. Pedrito se acercó a doña Lupita. Tomó su mano. La mano de su abuela era áspera, llena de callos. Las manos de alguien que había trabajado toda su vida. La abuela es la mejor persona que conozco. Y tú la trataste mal. Y eso no está bien. José Carlos miró a su hijo con orgullo infinito. A sus 8 años, Pedrito entendía algo que muchos adultos nunca entienden, que el valor de una persona no está en su apariencia, no está en su lana, no está en su educación, está en su corazón. José Carlos se arrodilló junto a su hijo. Pedrito, estoy muy orgulloso de ti. Papá, vamos a vivir con la abuela ahora. Sí, mijo, vamos a vivir con la abuela. Jimena dio un paso adelante. José Carlos, no puedes hacer esto. No puedes llevarte a mi hijo. Tu hijo, nuestro hijo, Jimena. Y él acaba de decidir dónde quiere estar. No tiene edad para tomar esas decisiones. Tiene edad suficiente para saber la diferencia entre el bien y el mal, algo que tú aparentemente nunca aprendiste. Las palabras golpearon como un látigo. Jimena sintió que todo se derrumbaba. Su matrimonio, su familia, su vida perfecta. Todo había sido destruido en una sola noche. Y todo por culpa de una llamada telefónica. No, eso no era cierto. Todo había sido destruido por sus propias palabras, por su propio desprecio, por su propia crueldad. Esta historia está llegando a su punto más importante. Si te está moviendo algo por dentro, si sientes que esto es más que un simple relato, entonces necesito que hagas algo. Ve ese botón de Super Thanks ahí abajo. No es solo lana,
es decirle al universo que historias como esta merecen ser contadas, que personas como doña Lupita merecen ser vistas, que la dignidad importa más que el dinero. Un clic es todo lo que toma. Los días siguientes fueron un torbellino. José Carlos contrató un abogado de divorcios, uno de los mejores del país, un antiguo compañero de universidad que le debía varios favores. El proceso fue rápido y brutal. Jimena intentó pelear, intentó quedarse con la casa, intentó quedarse con la custodia de Pedrito, intentó quedarse con todo lo que pudiera. Pero había un problema: las grabaciones. 2 grabaciones que mostraban claramente su racismo, su clasismo, su crueldad, y un contrato prenupcial que ella misma había firmado hace 8 años. Un contrato que decía que, en caso de divorcio por culpa de una de las partes, la parte culpable perdería todo derecho a los bienes comunes. Jimena no lo recordaba. Había firmado ese contrato pensando que nunca sería ella la culpable de nada. Pero ahora las grabaciones probaban lo contrario. El juez miró las pruebas, escuchó los testimonios, vio la evidencia y tomó una decisión: custodia total de Pedrito para José Carlos, visitas supervisadas para Jimena. La casa quedaba para José Carlos. Jimena solo podía llevarse sus pertenencias personales. Y una cosa más: una orden de alejamiento de doña Lupita. Jimena no podía acercarse a menos de 100 metros de su ex-suegra, por acoso y maltrato psicológico. Cuando salió del juzgado, Jimena no tenía nada. No tenía casa, no tenía lana, no tenía hijo, no tenía esposo. Solo tenía las consecuencias de 8 años de crueldad y una lección que nunca olvidaría. Algunas personas piensan que el karma no existe, que las personas malas pueden hacer lo que quieran sin consecuencias, que el dinero y el estatus protegen de todo. Pero la verdad es otra. El karma existe. Y a veces usa la boca de un chamaco de 8 años para hacer justicia. Mientras Jimena perdía todo, algo hermoso estaba sucediendo en el pequeño depa de doña Lupita. José Carlos y Pedrito se habían mudado con ella. Al principio fue difícil. El depa era chico, apenas tenía 2 cuartos, no había aire acondicionado, no había alberca, no había todas las comodidades a las que Pedrito estaba acostumbrado, pero había algo que la mansión de Jimena nunca tuvo: amor, amor verdadero, amor incondicional. Pedrito dormía en el cuarto de su abuela, en una cama chiquita que José Carlos había comprado especialmente para él. Junto a la ventana que daba al jardincito diminuto donde Lupita cultivaba sus flores. Todas las noches, Lupita le contaba historias antes de dormir. Historias de su infancia, en el rancho, historias de su esposo, historias de cómo José Carlos había sido de niño, historias que nadie más podía contar, y Pedrito las escuchaba con los ojos brillantes. Abue, cuenta otra. Ya es tarde. Mijo, mañana hay escuela. Una más, por favor. Y Lupita siempre cedía, porque no hay abuela en el mundo que pueda resistirse a esos ojitos. Los meses pasaron. José Carlos volvió a ser el hombre que su madre había criado, trabajador, humilde, agradecido. Ya no usaba trajes de $5,000, ya no manejaba carros de lujo, ya no vivía en una mansión, pero era feliz. Por primera vez en 8 años, era genuinamente feliz. Mamá, perdóname por haberte abandonado. No me abandonaste, mijo. Seguiste tu camino. Es lo que hacen los hijos. Pero te dejé sola. Dejé que ella te tratara mal. No te defendí. Lupita tomó su mano. Eras un buen hombre en una mala situación. Amabas a tu esposa.
Querías que tu matrimonio funcionara. No es tu culpa que ella no fuera quien decía ser. Debería haberlo visto antes. A veces no vemos lo que no queremos ver. Mijo, es humano. José Carlos la abrazó. Gracias por no rendirte conmigo. Nunca me rendiré contigo. Eres mi hijo y te amo. Y en ese abrazo, 8 años de distancia desaparecieron para siempre. Pero esta historia tiene un final todavía más hermoso, porque hay algo que aún no te he contado, algo que cambió la vida de todos. ¿Recuerdas los 3 terrenos baldíos que le había dejado su esposo a Lupita? Esos terrenos que valían millones, esos terrenos que ella nunca vendió. Bueno, llegó el momento de hacer algo con ellos. Un año después del divorcio, Lupita tomó una decisión. Vendió uno de los terrenos, solo uno, por 4.800.000 pesos. Pero si con esa lana hizo algo que nadie esperaba. Compró un edificio abandonado en el centro de la ciudad, un edificio viejo, deteriorado, olvidado, y lo transformó en algo magnífico, un hogar para ancianos abandonados, un lugar donde personas como ella, personas mayores, personas pobres, personas que habían sido desechadas por sus familias, pudieran vivir con dignidad. Lo llamó Casa Juan, en honor a su esposo, en honor al hombre que le había dejado esos terrenos hace 40 años, en honor al amor que nunca murió. Casa Juan abrió sus puertas un sábado de marzo. Había periodistas, había cámaras, había políticos queriendo tomarse fotos. Pero Lupita ignoró todo eso. Solo le importaba una cosa: los 20 ancianos que entraron ese día, 20 personas que no tenían a nadie, 20 personas que habían sido abandonadas por sus familias, 20 personas que ahora tenían un hogar. Lupita, 68 años, fundadora de Casa Juan, atendía personalmente a cada uno de ellos. Les mostraba sus habitaciones, les presentaba al personal, les prometía que nunca más estarían solos. Y cuando el último anciano estuvo instalado, Lupita se sentó en el jardín del hogar. Pedrito se sentó junto a ella. Abue, ¿por qué hiciste esto? Porque sé lo que es sentirse invisible. Mijo, sé lo que es ser tratada como si no importara, y quiero que estas personas sepan que sí importan. Pero podíamos habernos quedado con todo el dinero. Podías haber comprado una mansión enorme. Podías haber viajado por el mundo. Lupita sonrió. El dinero no compra lo que yo quiero, mijo. ¿Qué quieres, abue? Quiero saber que, cuando me vaya de este mundo, dejé algo bueno atrás. Quiero saber que esas personas tendrán un lugar donde ser felices. Quiero saber que mi vida sirvió para algo más que lavar ropa. Pedrito la abrazó. Tu vida sirvió para todo. Abue, me criaste a papá, y papá me crió a mí, y ahora estás cuidando a todas estas personas. Eres la mejor persona del mundo. Lupita sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alegría, porque finalmente, después de 68 años de vida, alguien la veía, no como una vieja, no como una gorda, no como una india ignorante, sino como lo que realmente era: una heroína. Si llegaste hasta aquí, tengo algo que pedirte, y no es para mí. Es para todas las doña Lupitas del mundo, las abuelas invisibles, las madres olvidadas, las mujeres que trabajan en silencio sin pedir nada a cambio. Tu comentario puede ser su voz. Escribe algo, lo que sea. El nombre de alguien que merece ser visto, una historia similar, o simplemente la palabra gracias. Hazlo ahora, antes de que se te olvide. Han pasado 3 años desde esa noche en la fiesta de cumpleaños. 3 años desde la grabación que cambió todo. 3 años desde que Jimena perdió todo.
¿Y qué pasó con cada uno de ellos? Empecemos por Ximena. Después del divorcio, Ximena volvió a vivir con sus padres. Fue humillante. A los 38 años, estaba de vuelta en la casa donde había crecido, sin trabajo, sin lana, sin futuro. Sus amigas la abandonaron una por una. Nadie quería estar asociado con la mujer que había tratado a su suegra como basura. Nadie quería ser vista con alguien cuyo racismo había sido expuesto públicamente. Intentó conseguir trabajo, pero su reputación la precedía. En cada entrevista, alguien mencionaba las grabaciones. En cada oportunidad, alguien recordaba lo que había dicho. Vieja, gorda e inútil. India ignorante. Esas palabras la perseguirían por el resto de su vida, no como un castigo externo, sino como un recordatorio constante de quien había decidido ser. Eventualmente, Ximena encontró trabajo. Como recepcionista en una clínica dental, ganaba una fracción de lo que solía gastar en ropa en un solo mes. Pero era algo, y lentamente, muy lentamente, empezó a cambiar. No porque fuera una buena persona, sino porque no tenía otra opción. Las visitas supervisadas con Pedrito continuaron. Al principio eran tensas. Pedrito apenas le hablaba, la miraba, con esos ojos que ella recordaba llenos de amor, pero que ahora estaban llenos de desconfianza. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. Ximena empezó a disculparse, no con grandes aspavientos, no con regalos caros, simplemente con palabras honestas. Perdóname, Pedrito, fui una mala persona, traté mal a tu abuelita, y eso estuvo muy mal. ¿Por qué lo hiciste? Porque era una persona horrible, que pensaba que era mejor que los demás por tener lana y educación. Pero estaba equivocada. Tu abuelita vale más que todas las personas que yo conozco. Pedro la miró durante un largo momento y luego dijo algo que Ximena nunca olvidaría. La abuelita dice que todos merecen una segunda oportunidad. Incluso tú. Las lágrimas corrieron por el rostro de Ximena. No lágrimas de autocompasión, lágrimas de remordimiento genuino. Gracias, mijo. Voy a intentar ser mejor. Y aunque la relación nunca sería perfecta, era un comienzo. José Carlos siguió trabajando como abogado, pero ya no en el mismo bufete de antes. Abrió su propia oficina. Una oficina especializada en defender a personas que no podían pagar abogados caros. Ancianos siendo estafados por sus familias. Trabajadoras domésticas siendo explotadas por sus patrones. Personas vulnerables que nadie más quería defender. No ganaba tanta lana como antes, pero dormía tranquilo por las noches. Sabía que estaba haciendo algo bueno con su vida. Y eso valía más que cualquier cheque. Se casó de nuevo 3 años después, con una mujer muy diferente a Ximena. Lucía era enfermera, morena, de origen humilde, había crecido en un barrio bravo y amaba a doña Lupita como si fuera su propia madre. Cuando José Carlos la llevó a conocer a su mamá, Lucía pasó 4 horas en la cocina aprendiendo a hacer el pastel de elote que doña Lupita preparaba. No porque quisiera impresionarla, sino porque genuinamente quería conectar con ella. Y doña Lupita lo supo inmediatamente. «Esta sí, mijo, esta es la buena». Pedro ahora tiene 11 años. Vive entre 2 casas, la mayoría del tiempo con su padre y su abuelita. Algunos fines de semana con su madre. Es un niño diferente al que era antes. Más humilde, más empático, más consciente. Valora las cosas simples. Un abrazo de su abuelita, una comida casera, un paseo por el parque y siempre,
siempre defiende a los que no pueden defenderse solos. En la escuela, cuando alguien molesta a otro niño, Pedro es el primero en intervenir, no con violencia, con palabras que aprendió de su abuelita. Tratar mal a alguien no te hace mejor, te hace peor. Y si sigues haciéndolo, un día vas a perder todo lo que amas. Los profesores dicen que Pedro es un líder natural, un niño con un corazón de oro. Y cuando le preguntan a quién admira más en el mundo, siempre da la misma respuesta: a mi abuelita, porque ella me enseñó que lo que importa no es lo que tienes, sino quién eres. Y Doña Lupita tiene 70 años ahora. Su cabello es completamente blanco, sus manos están más arrugadas que nunca, su cuerpo duele en las mañanas frías, pero su espíritu está más vivo que nunca. Casa Juanita ha crecido. Lo que empezó como un hogar para 20 ancianos ahora alberga a 60. Hay un programa de visitas para estudiantes, hay talleres de artesanía, hay un jardín donde los residentes cultivan sus propias verduras. Y Doña Lupita sigue ahí, todos los días, visitando a cada residente, conociendo sus historias, asegurándose de que nadie se sienta invisible, porque ella sabe lo que es ser invisible y no quiere que nadie más sienta eso. Un día, un periodista fue a entrevistarla para un documental sobre la vejez en México. Le preguntó muchas cosas sobre su vida, sobre Casa Juanita, sobre su filosofía. Pero la pregunta que más la hizo pensar fue la última. Doña Lupita, si pudiera decirle algo a todas las personas mayores que se sienten olvidadas, ¿qué les diría? Doña Lupita miró a la cámara. Sus ojos brillaban con una sabiduría que solo viene de vivir 70 años de luchas y triunfos. Les diría que su vida importa, que sus historias importan, que cada arruga en su cara es una prueba de que sobrevivieron cosas que otros ni siquiera pueden imaginar. Hizo una pausa. Les diría que no dejen que nadie los haga sentir inútiles, que no dejen que nadie los haga sentir invisibles, que no dejen que nadie les quite su dignidad. Otra pausa. Y les diría algo que me tomó 67 años aprender. Las personas que te desprecian no definen quién eres. Las personas que te aman, sí. El periodista tenía lágrimas en los ojos. Y cuando ese documental se emitió, millones de personas lloraron junto con él, porque la historia de Doña Lupita no era solo su historia. Era la historia de todas las madres olvidadas, todas las abuelas invisibles, todas las mujeres que trabajan en silencio sin pedir nada a cambio. Era la historia de la dignidad humana y de cómo, a veces, el karma usa la boca de un niño de 8 años para hacer justicia. Si esta historia te movió algo, necesito que hagas una cosa más. Piensa en alguien que quizá has olvidado, alguien que quizá has tratado como invisible. Una madre, una abuela, una tía, una vecina. Alguien que te ayudó cuando lo necesitabas y a quien nunca agradeciste lo suficiente. Ahora toma tu teléfono y llámala. No mañana, no la próxima semana. Ahora, dile que la amas, dile que importa, dile que la ves, porque nunca sabes cuánto tiempo te queda para hacerlo. Y cuando te arrepientas de no haberlo hecho, será demasiado tarde. Esta historia terminó, pero la tuya sigue. ¿Qué vas a hacer con ella?